Para poder hablar del futuro de la industria, de cómo se produce el azúcar, ha sido necesario previamente especificar varios de los conceptos que quizá las personas no tengan necesariamente presentes dentro de su vocabulario. Y sé que en particular este tema es relativamente extenso, por lo que si alguno de los conceptos que vamos a mencionar no quedara del todo claro, pues siempre puedes como repetir el episodio completo en el cual abordamos todo este tema para pasar de no conocer para nada sobre cómo se produce el azúcar a ser pues prácticamente pues no un experto, pero alguien entrado en los detalles. Pues considéralo que siempre lo puedes hacer tanto en audio como en video. Y antes de pasar precisamente a este tema de que es la última sección sobre el futuro de este particular tema, solo me falta mencionar que pues todos los enlaces están en la descripción. Puedes apoyar microfinanciando nuestro proyecto y estar en contacto con nosotros. Pero listo, fin del comercial. Quiero continuar tratando de explicar por qué terminé interesado en este tema particular. Como quizá lo habrás notado en su momento, pues yo crecí en un lugar, una población muy pequeña, donde prácticamente toda la economía giraba en torno a la industria azucarera, y aunque no es como que tuviera un estudio formal sobre el tema, casi que por ósmosis estando ahí durante tantos años terminas entendiendo cómo funciona, y eventualmente pues hasta he tenido la oportunidad de, junto con Roberto y con Giovanni, mis hermanos, acudir a las instalaciones ya siendo pues adultos científicos que pudieran tener otra perspectiva distinta a la que teníamos cuando simplemente habitábamos en el lugar. Pues fue que, entre otras cosas, pues seguí retomando este tema. Aun cuando mi formación no es precisamente sobre bioquímica, pero pues contando con los elementos básicos para comprender el proceso, resulta que en algún momento, que también lo hemos hablado en el canal, que fue sobre el futuro de la irradiación de alimentos, pues tenía que darme a la tarea de averiguar cuáles eran los efectos, en particular el tiempo en que podían extender la vida útil de ciertos productos del campo, que por si no has visto ese episodio también está disponible. Y en realidad el criterio que tomé fue ver cuáles eran los productos que México en particular, pero que también Latinoamérica podría producir en su momento, y no necesariamente en un orden particular como del volumen de producción, pero evidentemente entre otros como pues el aguacate, la manzana, estaba precisamente la caña de azúcar. Yo no había caído en cuenta de las dimensiones de la industria hasta que precisamente pues influenciado por mi pasado le presté más atención a ese producto en particular con respecto a los otros, que quizá en su momento los vamos a seguir analizando porque pues nos gusta pensar en irradiar cosas, ¿no? Entonces concretamente encontré varios artículos científicos, pero concretamente uno que hablaba sobre la caña de azúcar, que también ya especificamos que existen diversas variedades, pero bueno, hablando a grandes rasgos, lo primero que noté fue que todas estas publicaciones provenían de la India, y no tenía como esta noción al inicio de leer estas investigaciones de cuál era la historia de por qué esa planta había llegado a América, y concretamente a Latinoamérica en particular, ¿no? Todo empezó a tener sentido y se conectaron los puntos cuando ya pudimos preparar este tema para presentarlo aquí en el This Charming Podcast, pero en ese momento lo que estaba interesado era ver cuánto tiempo podía extender la vida útil, y para mi sorpresa ya habían realizado investigaciones, pero no directamente, hasta donde yo lo sé, a la planta. O sea, concretamente no iban a meter pues una planta completa de caña o los trocitos, ¿no? Sino que habían estudiado los efectos en el jugo de la caña de azúcar, que ya he explicado hasta el cansancio que pues este líquido, lo que le llamamos el guarapo, que a veces consumimos como una bebida refrescante, hielo, limón, delicioso por si no lo han probado,
el estudio se concentraba precisamente en este líquido y la idea era que básicamente ponían contenedores con este fluido a someterlos a irradiación. En ese momento no es relevante discutir si era por medio de radiación gamma o por un acelerador de partículas. Puede implementarse ambos, tiene sus ventajas y desventajas, ya lo hemos mencionado en el canal. Lo importante era que la dosis era permisible, era algo que se puede alcanzar en una planta industrial de irradiación de alimentos, aunque en esta publicación pues era como una investigación científica más que ya el proyecto industrial. Entonces lo interesante fue que a pesar de que otro tipo de productos se pueden beneficiar un poco menos de la conservación por medio de la reirradiación, como lo sería el aguacate, que desafortunadamente de no ser así sería bastante interesante, ¿no? Porque es una enorme industria no solo en México, sino por su exportación a nivel internacional, porque el problema es de que pues decimos que lo mayugaba, ¿no? Lo hacía no tan sólido como la gente espera comprarlo en el supermercado. Entonces, aunque no se descarta la posibilidad de, por ejemplo, irradiar guacamole para preservarlo, o sea, ese detalle lo dejaremos para otra ocasión. En el caso de la caña de azúcar se beneficiaba enormemente, similar a los efectos que tenía, por ejemplo, la papa, que eran, o sea, meses prácticamente, pero que quizá la motivación económica pues no compensaría tanto implementar una fábrica solo para este producto principalmente, ¿no? Porque una planta no va a dedicarse a exclusivamente un producto, pero la papa no lo podría justificar. Entonces, justamente cuando gracias a las personas que han colaborado conmigo, digamos, en esta iniciativa, precisamente, por ejemplo, Ernesto y Negas del S Podcast, que han difundido porque les pareció bastante atractivo este proyecto a su comunidad, que pude hablar precisamente de este tema ahí en el S Podcast, pero pues no es lo único, ¿no? O sea, han surgido otras ventanas para a partir de esas posiciones poder hablar sobre ese tema, y eventualmente ya he podido entablar comunicación pues con empresarios que concretamente ya tienen empacadoras, por ejemplo, que a lo mejor económicamente no les resultara interesante en ese momento, pero que teniendo el contacto se lo podríamos platicar después, ¿no? También otro tipo de personas que al mismo tiempo tienen influencia y que también son empresarios, como pues el mismo Diego Rosarín, por ejemplo. He tenido oportunidad de platicarle este proyecto, sigue en proceso, digamos, para ver hacia dónde se puede dirigir y quién podría escucharlo para llevarlo a cabo, y precisamente haciendo esa investigación para yo presentarlo con más detalles, encontramos que la caña de azúcar es uno de los productos que podrían justificar enormemente una inversión de ese tipo, porque para entrar en contexto, cuando la gente corta la caña de azúcar y la tiene que tener cerca de los ingenios azucareros, ¿no? En una población el ingenio prácticamente puede estar no necesariamente en el centro del pueblo, a veces están en las orillas, es como entre comillas muy privilegiado la población que tendría su fábrica en el centro y facilitarle el desplazamiento a sus obreros, a sus técnicos, por ejemplo. Pero bueno, en este caso resulta que tienes que tener a tus plantaciones, a tus cañaverales, pues cerca de la planta, porque eventualmente, por más que simplemente esté cortada, va a empezar a degradarse, ¿no? Empieza a oxidarse, empieza a tener estos procesos de fermentación, y también se dificulta que la acumules en grandes cantidades porque pues la llevas hacia la fábrica por medio de camiones que entran, se pesan el camión sin el producto y luego con el producto pues arregla la diferencia. Hay gente que le echa piedras y herramientas para hacer ahí maña, pero bueno, ya también la gente de la báscula sabe y lo compensa de alguna manera, o eso me han contado la gente que trabaja ahí. El punto es que por más que se tenga una grúa para poder hacer después de la trituración o para arrojarlo al triturador y luego a la banda transportadora, pues no puedes apilar infinitamente las
las cañas porque las de más abajo se empiezan a aplastar y por compactación se exprimen cuando todavía no tendrían que exprimirse, ¿no? Entonces hay muchas limitantes en el proceso en ese sentido, pero justamente una vez que se exprime, pues el impedimento es de que, ok, si no las podemos acumular hay que exprimirlas todas para el jugo ya tenerlo y el bagazo separarlo para tener otros propósitos, pero eso tampoco es conveniente porque en cuestión de minutos, o sea, un par de horas quizá, cualquier persona que haya exprimido una caña de azúcar para prepararse un guarapo sabe que pasa de ser un verde oscuro a cada vez más café y eventualmente pues termina fermentándose, ¿no? Es sabido que este mismo proceso de fermentación es un proceso de fermentación alcohólica porque pues tendrá microorganismos y guarden ese dato porque es importante para la aplicación de los irradiadores y pues son los responsables de terminar produciendo, si así lo quisieras, alcohol, pero si tu objetivo es producir azúcar, estás desaprovechando pues el líquido, ¿no? El guarapo, de tal manera que te interesaría mucho que una vez que está exprimido se pueda conservar. Pues entonces esta gente de India lo que demostró es que si ese jugo lo irradias, como ya mencioné, que el jugo tiene microorganismos y uno de los efectos positivos de las aplicaciones de la irradiación es que puedes irradiar muestras y pues exterminar microorganismos, por lo menos pues detener los procesos biológicos que puedan tener este tipo de microorganismos o bacterias, etcétera, pero ahorita nos enfocamos solamente en las bacterias o microorganismos que incentivan la fermentación alcohólica. Pues el efecto que es que se para ese proceso. Ahora dirás, bueno, pero pues ¿cuánto tiempo, no? Porque ya mencionaste que el aguacate son poquitas horas, la papa sí son muchos meses, pero de pronto económicamente no se justifica. Bueno, pues resulta que para la caña de azúcar así, solita, simplemente irradiándola, pueden extender la vida aproximadamente hasta 15 días, simplemente teniéndola prácticamente a la intemperie. Obviamente lo tendrás en contenedores para que pues no se contamine, porque si no te dificulta el proceso de purificación más adelante, pero el punto es de que también si adicional a eso tú pudieras enfriarlo, o sea, no necesariamente congelarlo, pero mantenerlo a una determinada temperatura que también se reportó en estas publicaciones, puedes pasar no de 15 días, sino hasta 30 días, lo cual es enorme porque si lo piensas hay muchísimos ingenios azucareros que al tener que estar distribuidos por un enorme territorio para aprovechar las de cercanía a las distintas plantaciones, pues no necesariamente se justifica económicamente que estén altamente modernizados, como ya lo he mencionado en el episodio completo, pues que no necesariamente todos cuentan con difusores, ¿no? Muchos siguen utilizando molinos y maquinaria pues bastante antigua, que eso directamente no es un problema, pero pues a veces el costo de mantenimiento termina o podría superar el costo de hacer innovación tecnológica, pero al tener que en principio estar distribuidos, pues dificulta pensar en hacer innovaciones. Sin embargo, si tú eliminas la necesidad de tener esa cercanía por ejemplo, y que yo sé que esto pudiera resultar controversial, pero si por ejemplo tú pudieras en otros territorios muchos más amplios también plantar la caña de azúcar, tú podrías tener un cierto margen de tiempo, quizá de días, para llevarlo hacia los diferentes molinos, extraer el jugo de caña y ese jugo de caña llevarlo hacia una planta de irradiación, que bueno, esperemos que en el futuro pueda existir, y la idea sería que una vez irradiada pues tú tienes ya muchísimo más tiempo y puedes imaginar que pues conduciendo en un tráiler, por ejemplo con estos camiones o tipo tráiler, ¿no? Que tienen contenedores de grado alimenticio como para transportar leche, pues también se podría transportar ahí ya el líquido tanto antes y después de irradiar para que pudieras tener no demasiadas fábricas distribuidas, y a eso me refiero con lo que pudiera ser controversial, sino unas pocas donde puedas concentrar tecnología pues mucho más eficiente, porque en 15 días tú podrías llevar el líquido hasta, o sea, ¿sabes? O sea, conduciendo 15 días en un camión llegas a
muchísimas partes, ¿no? No tengo como el mapa aquí, pero evidentemente se vuelve ya más bien un problema de logística, de qué fábricas tener o dónde tenerlas, cuáles innovar, cuáles no. Pero el punto es de que podrías justificar crear plantaciones de caña de azúcar fuera de las que primero tendrían sentido económico al estar lejos de los mismos ingenios. Entonces, a su vez, el hecho de poder conservar algo ya como líquido te permitiría entonces explorar la posibilidad de, con otros métodos de conservación como lo sería pues el hecho de tener bebidas tipo refresco, tipo soda, podrías tener la posibilidad de ahora sí fabricar productos como pues un refresco sabor caña de azúcar, ¿no? O sea, cosa que no necesariamente me interesa en lo personal, porque tiene años que yo no consumo refresco, pues por el tema del azúcar, pero si fuera simplemente el jugo del azúcar, como lo pudiera ser el jugo de mango, o el jugo de fresa, o el jugo de plátano, como en otras industrias se maneja, pues ¿por qué no el jugo de caña? O sea, se podría justificar económicamente y habría mercados que les podría interesar. Y pues no solo eso, sino que al tener este tipo de conservación, pues en la industria normalmente pues una cierta cantidad de líquido pues está degradándose y perdiendo la posibilidad de fabricar azúcar a partir de ese líquido por solo tenerlo así sin conservar. Entonces, por dar un ejemplo, ¿no? Supongamos que solamente por ese proceso de no conservarlo mediante irradiación de ese 20% que tiene una planta de caña de azúcar, pues se está reduciendo a 19% por dar un número. Evidentemente hay que hacer cálculos durante todo el proceso y que puedes garantizar que en lugar de tener ese menos 1% vas a tener el 20% original. Pues si analizas el tamaño del mercado del azúcar a nivel nación, que afortunadamente la gente que produce azúcar sí está organizada más a nivel nacional, a diferencia de otro tipo de industrias que son más regionales o estatales, pues tú puedes llegar y decirle, ¿sabes qué? Tengo un mecanismo que evidentemente es costoso, pero haciendo cálculos se puede justificar en lo económico de no perder este porcentaje, y es decir, pues ganarlo, ¿no? Y que por cada punto porcentual de la producción de azúcar, pues multiplícalo por todas las toneladas que se producen en un país, por ejemplo. Eso se traduce en una enorme cantidad de dinero que podría utilizarse justamente para recuperar la inversión inicial de un irradiador de alimentos. Entonces, pensaría, ¿no?, que si este mensaje, que pues como suelen ser las últimas partes de los episodios del Discharging Podcast, pues una botella, un mensaje hacia el futuro, pues seguramente si tú nos estás escuchando dices, yo conozco una persona que quizá pueda conocer a esta persona, que quizá pueda conocer a esta persona, pues puede acelerarlo. Pero mientras tanto en Discharging Quark, como pues parte de lo que aparentemente terminamos haciendo es este tipo de tecnoactivismo, pues vamos a tratar de hablar con las personas responsables de la industria para decirle, hey, a ti te interesa el azúcar, nosotros queremos tener una planta de irradiación de alimentos, hablemos, vamos a ver qué se puede hacer y crear el futuro, ¿no? Porque si simplemente nos quedamos sentados esperándolo, eso nunca va a pasar y la gente normalmente olvida que el futuro se construye, ¿no? Entonces, muchas personas de aquí de la comunidad pues son ingenieros de todo tipo, científicos de diversas especialidades, entonces me interesa en particular que expreses tu opinión, ya sea de manera pública en los comentarios o pues personalmente si es que ya estamos en este contacto más personal. Y si de esto se tiene que llevar a pues dar una conferencia en una universidad o hablar con un empresario o grupo empresarial particular para resolver sus dudas concretas de cómo se podría implementar, lo podemos hacer, y siempre y cuando pues también ya hayamos dado el background, ¿no?, de por qué ya hablamos previamente de la irradiación de alimentos y por qué estamos concretamente hablando o proponiendo que en la industria azucarera se pueda de alguna manera pues no pasar de un modelo descentralizado a centralizado, sino algo híbrido en donde el motor que lleve la industria azucarera hacia el futuro, pues no sea simplemente exprimir a más no poder un ingenio hasta que no dé más, ¿no?, sino que se pueda innovar tecnológicamente y aumentar la producción y por lo tanto las ganancias. Entonces,
cerrando este tema. Si un concepto no quedó del todo claro, recuerda que puedes escuchar una y otra vez el episodio o puedes hacer preguntas y con gusto las atenderemos. Pero pues yo fui Alan Valdivia del This Charming Podcast y esto pues es This Charming Quarry.